La física cuántica. Antes de llegar a la física cuántica es necesario saber un poco sobre física clásica. En esta nos encontramos a personajes como Newton, que con varias ecuaciones describió y predijo los movimientos de los planetas y también descubrió la gravedad. Y esta es una característica de la física clásica, ser predecible y familiar. Luego la física cuántica comenzó cuando Max Planck se preguntó por qué los objetos cambian de color al calentarse. Cuando intentó resolverlo por medio de la física clásica se dio cuenta que eso lo llevaba a un resultado erróneo. Así que buscó otro enfoque y ese otro enfoque lo llevó a la física cuántica, la cual de alguna manera sí le funcionó. Pero como esta no encajaba con las leyes de la física clásica, nadie lo tomó en serio, hasta que Albert Einstein, que en ese entonces aún no era conocido, lo tomó en serio. Albert Einstein descubrió algo que Max Planck no podía creer, y era que la luz no es una onda continua. A veces se comporta como una partícula, llamado por los físicos como la dualidad onda-partícula. Y otro de sus mayores logros involucrado con esto fue que él descubrió que la luz estaba compuesta por diferentes y pequeños pedazos, de alguna manera pequeños, llamados fotones. La gran diferencia entre Planck y Einstein era que Planck se enfocaba más en la parte matemática y sus fórmulas. Einstein lo llevaba a la física y a la práctica además. Luego, en 1913, Niels Bohr comenzó con explicar la estructura del átomo mediante la mecánica cuántica. Para esto utilizó un modelo llamado el modelo planetario, el cual es similar a la Tierra que gira alrededor del Sol. Pero en este caso, los electrones girando alrededor del núcleo. Sin embargo, los electrones no podían orbitar de la misma manera que lo hacían los planetas, pues solo lo podían hacer a ciertas distancias específicas, llamadas distancias discretas o cuantización. Luego otro físico, conocido como Louis de Broglie, demostró que las ondas atómicas pueden explicarse asumiendo que los electrones pueden comportarse también como ondas. Luego Schrödinger formuló una ecuación de la mecánica cuántica, la cual dio a los científicos una receta universal para comprender todos los fenómenos cuánticos anteriores. También les proporcionó una forma sistemática de explorar el mundo atómico para encontrar nuevos efectos cuánticos. Y aunque su descubrimiento de la teoría cuántica fue muy útil como herramienta científica, planteó más preguntas que respuestas, muchas de ellas ilustradas en el doble experimento de la ranura, la cual de alguna manera es una metáfora de la dualidad onda-partícula. En el experimento de la doble ranura, un grupo de electrones choca contra una pared con dos rendijas y después contra una segunda pared. Al hacer este experimento, con las luces encendidas no pasa nada inusual, pero cuando apagamos las luces se crea un patrón de interferencia también conocido como una serie de máximos y mínimos. Los máximos son los puntos donde se acumulan los electrones y los mínimos son los puntos en los que se evitan. Y este es el comportamiento que se esperaría de una onda, mas no de una partícula. Esto de alguna manera quiere decir que cuando observábamos el experimento, tan solo observábamos o teníamos una luz encendida, que de alguna manera es lo mismo, porque es lo que realmente sucedió. Se aplicaban las leyes de la física clásica, es decir, no pasaba nada extraño. Pero la física cuántica comenzaba a funcionar cuando apagábamos la luz, cuando nadie los estaba viendo. Entonces, de alguna manera, es como si se dieran cuenta que uno los está viendo y por eso dejaran de funcionar. Y con esto pudimos comprobar que la física cuántica no es ni predecible. Y ahora miren lo que pasa con las ondas, las cuales sí esperamos que generen el patrón de interferencia. ¿Por qué es distinto el patrón?
cuando está oscuro y cuando hay luz? En la física clásica, no importa si miramos o decimos, estamos acostumbrados a que el universo funcione independientemente de nuestras acciones. Pero en la cuántica esto cambia. Mirar algo o hacer un comentario sobre ello cambia el comportamiento. Pero ¿cómo es posible que solo por observar algo puedas influir en la forma que se comporta? Para observar requerimos de luz. Y como Einstein dice, la luz está hecha de trozos conocidos como fotones. Y al hacerlo, los fotones pueden hacer que los electrones se comporten de manera distinta. El experimento de la doble ranura muestra que mientras un objeto cuántico no es medido ni se interactúa con su entorno, no tiene una posición definida, sino que está a la vez en muchas posiciones, y a esto se le llama la superposición cuántica. Los elementos cuánticos se comportan como si pudieran ser y hacer varias cosas al mismo tiempo. Un ejemplo es que los electrones pueden pasar por las dos rendijas al tiempo en el experimento de doble ranura, y estas superposiciones cuánticas desafían la noción clásica de realidad. Entonces se decidió hacer un experimento mental, es decir, un experimento Genitake, en el que creamos una escena imaginaria que nos ayude a centrar en un asunto conceptual. Y si de verdad entiendes la teoría, deberías poder decir lo que pasaría en una situación hipotética sin llevarla a cabo en un laboratorio real. Schrödinger decidió hacer un experimento muy famoso, conocido como el gato de Schrödinger, el cual es una parábola sobre la idea de la superposición cuántica. En este, toman un gato y lo meten en una caja totalmente aislada del exterior. En la caja también meten un matraz lleno de cianuro y un martillo. Entonces se creó un sistema que hace que cuando el átomo se descomponga, el detector active un martillo, haciendo que el matraz se rompa y que el cianuro salga, haciendo que el gato muera. Pero todo esto se evita si no se emite la partícula, haciendo que todo el sistema no se active. Entonces hay un 50% de posibilidades de que si miramos al gato siga vivo y otro 50% de que siga muerto, pero al tiempo. Pero este experimento solo lo consideraríamos si creemos en la mecánica cuántica. Lo que realmente Schrödinger quería demostrar con este experimento era que era absurdo pensar que el gato estuviera vivo y muerto al tiempo, solo porque se ha descrito como una superposición. Y del mismo modo, deberíamos repensar nuestra forma de considerar a los electrones en una superposición. Y aunque no sabemos solucionar esto, sí tenemos claro que temas como la superposición no podemos basarlas en leyes de la física clásica. Luego a Einstein se le ocurrió otro experimento imaginario. En este demostró que ciertas comunicaciones de preposiciones de partículas podían combinarse de una forma extraña. Vamos a explicar esto un poco más a fondo. Él creía que la mecánica cuántica era incompleta, ya que parecía absurdo que alejando incluso años luz a dos partículas que se encontraran entrelazadas, si hacías algo a una de ellas, sin importar la gran distancia, afectaría a la otra. Y esto se le llamó inquietante acción a distancia. Luego intentó con dos partículas sin tener entrelazadas funciones predeterminadas y seguía existiendo el mismo resultado. Todas estas curiosidades cuánticas dieron pie a muchos otros experimentos. Y esto significa que, aunque estén separados, se siguen comportando como un único objeto. Recordemos que todos los experimentos que hablé anteriormente no son hechos en un laboratorio, sino en la mente.